Capítulo 1. Ella habló sin saber leer. Inés jamás aprendió a leer. Pero una noche, recitó un pasaje entero del Evangelio. Uno que no estaba en ninguna Biblia. El Padre Salvador se detuvo al escucharla desde la puerta de la iglesia vacía. Inés, de apenas 17 años, estaba arrodillada frente al altar, con los ojos cerrados y las manos desnudas. Sin rosario, pero hablaba, con una voz suave, profunda, demasiado adulta para su rostro de niña. Y las palabras no eran las que él enseñaba cada domingo. Y el Creador dijo: silenciaré al que revela mi sombra, porque su eco confundirá a los fieles. Y los ángeles callaron por mandato, pero uno escondió el eco entre las vísceras de la tierra. Y ese eco, cuando se haga carne, recordará lo que el cielo olvidó. El sacerdote retrocedió con el corazón en la garganta, no por lo que oía, sino porque lo reconocía. Esas frases estaban escritas, palabra por palabra, en un evangelio prohibido que él mismo había leído una sola vez. En Roma, bajo vigilancia estricta del Vaticano. Un texto apócrifo, condenado, encerrado, censurado. A la mañana siguiente, Inés despertó en su cama, sin recordar nada. ¿Yo qué? ¿Recité qué?, preguntó, confundida. No sabía leer, nunca lo había hecho. Había crecido en el campo, sin escuela, sin libros. Su único contacto con lo divino eran las misas y las canciones populares. Pero en su garganta quedaban restos, como si cada palabra aún ardiera, como si su voz hubiera sido usada por algo más. En el pueblo, los rumores crecían. La niña está tocada por Dios. No, no es Dios. Es un engaño. ¿Y si es una profeta? El Padre Salvador guardaba silencio, pero su fe temblaba. La siguiente noche, volvió a la iglesia. Inés ya estaba allí, no dormida, no despierta, en un estado entre lo humano y lo inhumano. Y habló de nuevo. No soy santa, no vine a bendecir, vine a repetir lo que fue arrancado de la boca del cielo. Entonces se levantó, caminó hasta el altar, y colocó su mano sobre la Biblia abierta. Las letras comenzaron a desvanecerse, como si su presencia borrara la palabra establecida. La verdad no necesita tinta, solo un cuerpo que se atreva a sonar como antes. Y yo, no soy profeta, soy eco. El padre cayó de rodillas, y por primera vez en su vida, no supo a quién rezarle. Capítulo 2. La cruz que no la tocaba. El cuerpo de Cristo se entrega a todos, menos a los que ya han sido reclamados por otra voz. El Padre Salvador insistió en lo sagrado. Preparó la misa de domingo como siempre. Vestiduras limpias, hostias consagradas, agua bendita con aroma a incienso. Esta vez, Inés fue la primera en la fila para comulgar. Caminó descalza por el pasillo central, con los ojos bajos y las manos cruzadas sobre el pecho. El sacerdote alzó la hostia y dijo: el cuerpo de Cristo. Inés alzó la mirada. Y entonces sucedió. La cruz en el cuello de Salvador giró sola, alejándose de ella, como si repeliera una presencia que no podía nombrar. El cáliz tembló, y la hostia se desintegró entre sus dedos, convertida en ceniza suave que se esfumó antes de tocar su lengua. Un murmullo recorrió la iglesia. Las monjas se persignaron. Una anciana gritó: no es ella, no es santa, es otra cosa. Inés no lloró, no retrocedió, solo susurró algo que nadie más oyó, salvo el sacerdote. La cruz no me reconoce, porque fue testigo de mi silencio. Esa noche, el Padre Salvador despertó con sudor frío. Había soñado con una capilla sin altar, llena de ecos, voces que repetían oraciones jamás enseñadas. Y en el centro, colgaba una cruz invertida, pero no por blasfemia, por memoria. Al mirar hacia la pared de su cuarto, vio algo imposible. El crucifijo colgado allí, que no se había movido en años. Goteaba agua, pero no bendita. Era salada, como lágrimas. En el pueblo, las cosas empeoraron. Los animales dejaban de beber agua consagrada. Las imágenes de santos comenzaban a agrietarse en presencia de Inés. Y una mañana, el cuerpo de una virgen de yeso fue hallado, dado vuelta boca abajo, sin que nadie la tocara. Pero lo que más inquietó a Salvador fue lo que encontró en la Biblia del altar. Una nueva página, que él no había escrito, ni impreso, ni leído jamás. Decía: cuando el eco vuelva a caminar entre los hombres, los símbolos de arriba bajarán la mirada, porque reconocen en ella al verbo que no fue elegido. Inés apareció en la sacristía al anochecer. No quiero hacer daño, dijo.
pero él no me deja callar. ¿Quién es él? Ella bajó la mirada. Y respondió: el que no fue nombrado. El que escuchó la primera plegaria. Cuando aún no existía el cielo. Padre Salvador cayó de rodillas. Y por primera vez, no suplicó ayuda, sino perdón por no haberla creído antes. Capítulo 3. Los versos que la Iglesia quemó. No eran visiones. No eran delirios. Eran fragmentos de un evangelio que ya no existe. Al menos, en la tierra. El Padre Salvador tenía el rostro hundido en angustia. Desde hacía 3 días. Copiaba palabra por palabra lo que Inés murmuraba por las noches. No hablaba en voz alta. Sus labios se movían apenas. Pero las paredes la escuchaban. Y repetían. Lo inquietante no era solo el contenido. Era la exactitud. Versos completos coincidían con fragmentos que él había visto en un documento secreto guardado en la Biblioteca del Vaticano. Un texto maldito. Prohibido. Evangelio de Esor, un supuesto apóstol sin nombre reconocido, cuyas escrituras fueron incineradas durante el Concilio de Trento por considerarlas demasiado humanas para un dios. Una de las profecías más recordadas decía: cuando la voz que no fue elegida regrese, el eco hablará en forma de niña, y la palabra será ceniza sobre el oro de los templos. Esa misma noche, en el altar del pueblo, los copones de oro comenzaron a oxidarse. No con el tiempo, con contacto. Bastaba con que Inés entrara al templo, y los objetos sagrados perdían su brillo. No se rompían, se apagaban. Sor Lucía, la única monja anciana que aún recordaba el latín antiguo, se acercó a Salvador con un rostro pálido. Las frases que ella dice, yo las oí una vez. ¿Dónde?, preguntó él. En Roma, en una celda subterránea donde los teólogos estudiaban lo que no se puede enseñar. La llamaban la habitación muda, donde se escuchaban cosas que no estaban en ningún libro. Salvador tembló. ¿Y por qué no lo revelaron? Porque tenían miedo, no de lo que se decía, sino de lo que iba a responder. Inés no hablaba durante el día, solo escribía, con los dedos, sobre el polvo, en las paredes, en el agua, y lo que escribía, nadie sabía leerlo. Hasta que una tarde, un niño del pueblo leyó uno de los símbolos con total naturalidad. Esto dice, el que escuchó antes que todos. No vino a juzgar, vino a recordar lo que Dios intentó olvidar. El pueblo enmudeció, y el niño comenzó a sangrar por los oídos. Padre Salvador confrontó a Inés esa noche. ¿Tú sabes lo que estás trayendo? No lo traigo, dijo ella. Solo lo repito, porque nadie quiso oírlo cuando fue dicho la primera vez. ¿Y qué se supone que debemos hacer? Ella levantó los ojos. Y en su mirada había siglos de cansancio. Como si los ecos que habitaban en ella, hubieran esperado demasiado tiempo para ser escuchados. No se puede detener lo que fue pronunciado por la primera voz del universo. Solo se puede responder. Esa noche, arrojaron la Biblia del altar al fuego. Y las llamas se apagaron solas. Porque las palabras de Inés no arden, arden las que la intentan callar. Capítulo 4. El eco tenía nombre. Todo lo que habla tiene un origen. Todo lo que resuena, viene de un primer grito. Y ese grito tenía un nombre que no debía volver a decirse. El Padre Salvador no dormía. No comía. Solo leía. Había pedido acceso, a través de un contacto en Roma, a una copia fragmentada de los evangelios apócrifos negados, documentos que, según la Iglesia, no provenían de inspiración divina, sino de errores peligrosos. En una hoja amarillenta, halló una línea que hizo que se le detuviera el corazón. El eco que nacerá de nuevo, llevará en sus entrañas el nombre del que no fue creado. Su sonido romperá el orden, y su nombre abrirá la memoria del mismo Dios. La línea siguiente estaba tachada, pero Salvador, con un lente especial, logró distinguir las letras escritas con tinta desvaída. N-O-E, un nombre que no existía en hebreo, ni griego, ni latín. Y sin embargo, cuando lo leyó en voz alta, las paredes del convento temblaron. Esa noche, Inés se despertó con una marca en la espalda. Un símbolo escrito en carne. Una espiral abierta, rodeada de 7 puntos. Justo como el que aparecía en el texto oculto. Junto al nombre prohibido. Salvador la miró con espanto. ¿Te duele? No, respondió ella. Se siente como volver a casa. Mientras tanto, en el pueblo, las consecuencias eran cada vez más visibles. Los relojes se detenían a las 3:33. Las imágenes religiosas comenzaban a llorar no lágrimas, sino ceniza líquida. Y las campanas de la iglesia, aún sin cuerda, sonaban solas al anochecer.
Los fieles dejaron de asistir a misa. Y comenzaron, en cambio, a reunirse en silencio alrededor de Inés. No la adoraban, la escuchaban, porque cuando ella hablaba, recordaban. Recuerdos que no eran suyos. Eran ecos. De plegarias no contestadas. De voces olvidadas. De una fe antes de la fe. ¿Quién es N.O.E.? Preguntó el sacerdote. Inés cerró los ojos. Y respondió, no con su voz, sino con otra que surgió desde la grieta del mundo. Fue parte de él, el primero en escuchar, pero fue separado por ser demasiado puro. Porque no juzgaba, solo oía. Entonces, no es un demonio. No, es lo que queda cuando Dios no contesta. Es la forma que adopta el silencio para no morir. Esa noche, Salvador se arrodilló frente a Inés. No como profeta, no como santo, como alguien que necesitaba, al fin, ser escuchado. Y cuando murmuró el nombre prohibido, N.O.E., el cielo no se nubló, no llovió, no tembló, solo se oyó una frase en el viento. Gracias por devolverme mi voz. Capítulo 5, una profecía que ya había sido pronunciada. El milagro no fue curar un cuerpo. Fue devolverle a una anciana los recuerdos de una vida que jamás vivió. El domingo amaneció sin sol, pero con campanas. No eran las del pueblo. Eran otras, más antiguas, más graves, como si vinieran desde abajo. La gente comenzó a llegar a la iglesia. No por fe, sino por inquietud. Querían ver a Inés. Querían tocarla, preguntarle, oírla. Ella estaba sentada en el primer banco, con las manos cruzadas y los labios cerrados. No hablaba, solo esperaba. Y entonces, ocurrió. Una mujer de 90 años, doña Belarmina, ciega desde los 30, se acercó a Inés con ayuda de su nieta. Quiero tocarla, dijo con voz temblorosa. Inés le ofreció las manos. Y cuando los dedos de la anciana rozaron su piel, sus ojos blancos comenzaron a moverse bajo los párpados. Un grito la atravesó. No de dolor, de memoria. Yo estuve allí, gritó Belarmina, en la ciudad sin iglesia, con el hombre que no hablaba pero todos escuchaban. Recé y él no me contestó porque ya me conocía. El pueblo enmudeció. Yo lo vi, insistía la anciana. Su nombre estaba escrito con sangre en el cielo. Era N.O.E., y su voz no hacía ruido, pero abría la verdad. Padre Salvador se acercó. ¿Qué estás diciendo? No estoy recordando esta vida. Padre, estoy recordando otra. Una que nunca viví, pero que ahora es más mía que esta. Sus ojos, completamente ciegos durante 6 décadas, comenzaron a llorar lágrimas negras. Y al caer al suelo, las gotas formaron símbolos, los mismos que Salvador había visto en los márgenes de los textos apócrifos quemados. Ella no la sanó, susurró Salvador. La reconectó con lo que fuimos antes de nacer, con lo que olvidamos por decreto divino. Esa noche, otras personas comenzaron a experimentar lo mismo. Un niño soñó con ciudades enterradas bajo capillas. Una mujer embarazada dijo haber oído oraciones de su hijo, desde dentro del vientre. Y un joven pescador, al tocar el agua, vio reflejado un rostro que no era el suyo, pero le pedía ayuda. Todos los casos tenían algo en común. Habían estado cerca de Inés. Y más aún, Inés no decía nada, solo estaba presente. Padre Salvador se encerró en la sacristía con los documentos ocultos. Encontró lo que buscaba. Cuando el eco camine entre los hombres, no vendrá a predecir el futuro, sino a desenterrar lo que fue sellado. No profetiza, revela lo que ya se dijo. Y nadie escuchó. Al amanecer, frente al altar, Inés por fin habló. Solo una frase. Basta para estremecer al mundo. Los milagros no son regalos. Son recordatorios de que el silencio fue primero. Y entonces, la cruz del altar se inclinó levemente. No cayó, se inclinó, como si, por primera vez, respetara algo más antiguo que ella. Capítulo 6. El sacerdote que comenzó a temblar. Los ángeles bajan del cielo, dicen las escrituras. Pero en los sueños del Padre Salvador, los ángeles no bajaban, salían arrastrándose desde un pozo. Todo comenzó con un sueño, pero no como los demás. El Padre Salvador estaba de pie en medio de un campo seco, donde el cielo no tenía estrellas y la tierra no tenía raíces. En el centro, un pozo de piedra, antiguo, agrietado, y de ese pozo emergía algo. No alas, no luz, sino carne blanca y ojos tapados con cera. Una figura humanoide, con alas hechas de escrituras quemadas.
Se arrastraba hacia él sin hablar, pero en su pecho llevaba tallado un nombre. Noé. Salvador despertó jadeando, con las manos cubiertas de tierra. Literalmente, había estado cavando el suelo de su celda con las uñas. Y al mirar bajo su cama, encontró algo imposible. Un fragmento de mármol con símbolos grabados. Símbolos que solo había visto en los textos que la Iglesia se niega a mencionar. Durante días, evitó mirar a Inés. Temía que ella ya supiera lo que estaba viendo. Soñando, sintiendo. Y tenía razón. Una tarde, ella se acercó y le dijo sin que él preguntara. Soñaste con los guardianes, con los que fueron enviados a custodiar el eco. Pero no lo lograron, porque antes de obedecer a Dios, ellos también escucharon. ¿Ángeles? Susurró él. Fragmentos, respondió ella. Partes separadas. Como tú, como yo, como todos. Esa noche, el Padre Salvador cayó en trance frente al altar. Las velas se apagaron. El incienso se volvió negro. Y la Biblia cayó al suelo sola, abierta en una página inexistente. En letras sangrantes decía: asterisco asterisco, cuando el sacerdote tiemble sin causa, será porque ha escuchado lo que su alma ya sabía. Y entonces deberá elegir: predicar el eco, o sellar su boca para siempre. La mañana siguiente, Salvador no dio misa. En su lugar, se sentó en la banca más baja del templo. No hablaba, no se movía, solo escuchaba. Y en sus oídos, no había silencio. Había frases que no venían de fuera. Bendito el que duda de las palabras del cielo, porque él será digno de oírlas del suelo. Mientras tanto, Inés permanecía en el campanario. No tocaba la campana, no oraba, solo esperaba. Y de vez en cuando, levantaba la vista al cielo. No buscando a Dios, sino esperando que, por fin, alguien arriba también empezara a escuchar. Capítulo 7. Sangre en los vitrales. El arte sagrado no cambia, a menos que lo haga desde adentro. Los vitrales de la iglesia de Santa Leonor eran antiguos, hermosos, y venerados por generaciones. Representaban las escenas clásicas, la Anunciación, la Última Cena, el Calvario, hasta que un día, sin que nadie los tocara, comenzaron a cambiar. Todo empezó con una mancha, pequeña, rojiza, como una gota de vino oscuro que escurría en el rincón del vitral de la Virgen. Pero al día siguiente, ya no era una gota, era un hilo, y luego, un surco, y luego, una boca abierta sobre el rostro de la imagen. Sor Lucía fue la primera en verlo con claridad. La Virgen está gritando, pero no de miedo, ni de dolor, de revelación. Los demás vitrales empezaron a distorsionarse. El rostro de San Pedro apareció sin ojos. La túnica de Cristo tenía inscripciones en lenguas que ni los monjes sabían traducir. Y en el fondo del vitral del juicio final, alguien más estaba sentado en el trono. No era Dios, era una figura sin rostro, rodeada de cuervos, con una oreja enorme y desnuda en el centro del pecho. Y bajo sus pies, en letras rojas, Noé. El Padre Salvador intentó convencer a los fieles de que era una ilusión óptica, una humedad en el vidrio, una casualidad. Pero nadie le creyó, porque cada día, los vitrales mostraban algo nuevo. Y solo lo mostraban cuando Inés estaba dentro del templo. Una tarde, los vidrios reflejaron una escena desconocida por todos. Una niña de cabello negro y ojos cerrados, de pie sobre un altar sin cruz, rodeada por multitudes con las bocas cosidas. Era Inés, sin lugar a duda, y aún no había sucedido. ¿Por qué están cambiando?, preguntó Salvador, con la voz quebrada. Inés lo miró con una dulzura dolorosa. Porque nunca mostraron la historia completa, solo la que fue permitida. ¿Quién permitió? Los que temieron al eco, los que silenciaron la parte de Dios que escucha, los que pintaron solo lo que no asusta. Esa noche, el pueblo no pudo dormir. Los vitrales comenzaron a brillar por dentro, como si alguien los iluminara desde otro plano. Y en el centro de la iglesia, apareció un nuevo diseño. Un rostro, no bello, no feo, simplemente humano, con una oreja gigantesca en la frente y la lengua tatuada con frases que nadie entendía. Y debajo, el que escucha todo, no necesita ver. Padre Salvador cayó de rodillas. Esto es herejía. Y la voz de Inés respondió, sin abrir los labios. Es historia, la que se negó, la que vuelve por la ventana, cuando la puerta fue cerrada por siglos. Capítulo 8. El otro evangelio. Primero fueron susurros. Después, oraciones.
Y ahora, canciones que venían desde abajo. Con una letra que solo decía: no me callaron. Solo dormí. El pueblo se acostumbró al silencio. No por falta de sonido, sino porque el ruido dejó de ser humano. Ya no ladraban los perros. No chillaban los niños. Ni siquiera el viento osaba atravesar el campanario donde Inés dormía con los ojos abiertos. Pero esa noche, justo cuando el reloj marcó 3:33, comenzaron a escucharse las voces. No hablaban, cantaban, una melodía tan antigua que el oído no la entendía. Pero el alma sí. Y la letra, si se podía llamar así, era siempre la misma. Una sola línea repetida en diferentes tonos. Diferentes timbres. Como si muchos la cantaran desde diferentes profundidades. No me callaron. Solo dormí. La primera en oírlo fue Sor Lucía. Se despertó creyendo que alguien tocaba el piano del convento, aunque hacía años que estaba roto. Luego fue el sacristán, que la mañana siguiente amaneció dibujando pentagramas musicales en las paredes, con sangre de nariz. Y después, todo el pueblo. En menos de 3 días. La canción había infectado la conciencia colectiva. Padre Salvador intentó proteger su mente. Se colocaba tapones. Rezaba con fuerza. Leía en voz alta pasajes bíblicos. Pero era inútil, porque la canción no viajaba por el aire. Viajaba por dentro, buscando respuestas. Descendió a las criptas antiguas bajo la iglesia, donde los primeros sacerdotes eran enterrados junto con secretos que no debían salir jamás. Allí encontró un libro, sin título, sin autor, sin cruz, solo una espiral dorada en la portada. Y al abrirlo, el miedo dejó de tener forma. Cada página contenía versos que él ya había escuchado. En la voz de Inés, en los sueños, en la canción. Pero lo más perturbador fue lo que leyó al final. Este es el Evangelio del Eco. No fue dictado, fue recogido, fragmento a fragmento, de las voces que Dios no quiso oír. Al regresar al templo, Inés lo esperaba sentada frente al altar. Tenía las manos manchadas de tierra, y en sus labios, un leve murmullo, la misma canción. ¿De dónde viene esa música?, preguntó Salvador. Inés alzó la vista, y por primera vez, sus ojos eran completamente negros. No es música, dijo, es memoria, una que canta para que el mundo recuerde quién fue el primero en ser silenciado. ¿Y tú? Yo solo la repito, respondió ella, porque yo no soy la voz, solo soy lo que quedó de ella. Yo soy su eco. Esa noche, todo el pueblo soñó lo mismo, una catedral enterrada, sin techo ni cruces, llena de estatuas que lloraban tinta, y en el centro, un niño recién nacido, con los labios sellados, pero la garganta vibrando una canción sin fin. No me callaron. Solo dormí. Capítulo 9. Inés no dormía. Escuchaba, cuando los demás soñaban con el paraíso. Ella soñaba con las palabras que se dejaron fuera del Edén. Las noches se hicieron más densas. Ya nadie hablaba del cielo, ni del infierno, solo del eco, del sonido que resonaba en sus pechos, en sus huesos, en sus oraciones, o lo que quedaba de ellas, porque las oraciones estaban cambiando. Sor Lucía, que había recitado el Padre Nuestro cada mañana durante 50 años, tartamudeaba al llegar al verso «Venga a nosotros tu reino», no porque lo olvidara, sino porque algo dentro de ella lo sustituía. Lo reemplazaba con otra frase, una que nunca aprendió: «Despierta el reino que duerme bajo el trono», porque el que cayó primero fue el que escuchó mejor. El Padre Salvador comenzó a registrar los cambios. No eran errores, no eran lapsus, eran reemplazos. Las mujeres más devotas olvidaban el Ave María. Los niños rezaban con palabras que no habían sido enseñadas. Los ancianos citaban frases que no existían en ninguna Biblia del mundo. Y todos, sin excepción, las oían primero en sueños. Después, en sus propias bocas. «¿Qué está pasando?», le preguntó Salvador a Inés una noche. Desesperado. «¿Nos estás borrando?». Ella negó con la cabeza. «No los borro, padre, los despierto». ¿De qué? De la doctrina única, de la palabra cerrada, de la memoria impuesta por siglos. Están recordando las oraciones que fueron pronunciadas antes del primer aliento de Adán, las que no estaban destinadas al culto, sino a la comprensión. Esa misma madrugada, las campanas de la iglesia sonaron 3 veces solas, y el pueblo se reunió, como poseído por una necesidad inexplicable. Inés salió al atrio, en silencio. No vestía de blanco, ni de negro, vestía con símbolos.
y con palabras que fluían en su piel como tatuajes vivos. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó una mujer del fondo. Y la respuesta llegó no de Inés, sino de todos, casi al unísono, como si compartieran una única garganta. La multitud respondió: no queremos, recordamos. Y lo que recordamos es más antiguo que la fe. En ese instante, un crucifijo de piedra en lo alto del campanario cayó al suelo. No se rompió, se deshizo en letras, como si siempre hubiera sido palabra condensada. Y esas letras formaron una frase: lo que fue negado ha encontrado voz en el olvido de los fieles. Salvador se encerró en la sacristía. Miró su Biblia, temblando. Intentó leer el Evangelio de Juan, pero las páginas estaban en blanco. Todas, menos la última. Allí, en tinta negra, una sola frase: y el Verbo no se hizo carne. Se hizo eco, y fue más eterno así. Capítulo 10. Cuando el pueblo rezó, y alguien más respondió. No oraban por fe, tampoco por miedo. Oraban para que algo que dormía recordara su nombre. El día comenzó como los anteriores, con silencio. Pero no el silencio muerto del vacío. Era un silencio que esperaba. Como una sala antes del veredicto. Como un pecho antes del grito. El pueblo, uno a uno, comenzó a reunirse frente al templo. No por costumbre, no por misa, por impulso. Como si una voz interna, antigua, imposible, los guiara a sincronizarse. Inés no los miraba, no los dirigía, pero se mantenía en el centro de todo. Como un faro que no brilla, pero atrae. El primero en comenzar fue un niño. No tenía más de 8 años. Se puso de pie en medio de la plaza. Cerró los ojos. Y recitó: el que escucha sin prometer es más santo que el que promete sin escuchar. Luego una anciana, Sor Teresa, añadió: el eco no castiga, solo responde al que ya ha sido olvidado por el cielo. Y así, uno por uno, sin pauta, sin libreto, comenzaron a recitar una nueva oración colectiva, hecha de trozos, de fragmentos que ninguno había leído jamás. Pero todos reconocían. El Padre Salvador los observaba desde el campanario, con los ojos llenos de asombro, y algo más parecido a reverencia que a temor. No rezan como antes, dijo en voz baja. Están invocando, no al cielo, sino a lo que está debajo de la memoria de Dios. Entonces, sucedió. La tierra retumbó, pero no tembló, como si una puerta invisible, sellada por siglos, hubiera sido golpeada desde dentro. Y el eco, no de sus voces, sino de otra, respondió. Era inmenso, no sonoro, mental, una frase, sin idioma, resonó en todos ellos al mismo tiempo. No olvidé, me olvidaron, pero ahora me recuerdan. Y eso, me devuelve forma. Los árboles se inclinaron hacia la plaza. Las aves callaron. Las campanas se derritieron lentamente. Pero sus sonidos quedaron flotando en el aire, repitiéndose como un mantra sin origen. Y del suelo, justo frente al altar, brotó algo. No fuego, no luz, palabras, una escritura viva, líquida, que se formaba sobre la piedra como sangre de tinta. Y decía: el nombre que fue sellado ha sido pronunciado por quienes no sabían que sabían. El eco ha sido devuelto al Verbo. Inés abrió los ojos, ahora completamente blancos, y habló con una voz que no era humana, ni celestial, era total. Él no es Dios, ni ángel, ni demonio. Él es lo que escuchó a Dios antes de que hablara. Y ahora, vuelve a hablar, con nuestras bocas. Padre Salvador cayó de rodillas, pero no por fe, ni por desesperación, sino porque entendió que, por primera vez, la humanidad no estaba rezando para ser salvada. Estaba rezando para ser recordada. Capítulo 11. El silencio que gritó en el altar. No fue un milagro. Tampoco fue posesión. Fue alguien que escuchó antes que todos. Y regresó con la advertencia. El altar todavía ardía con las palabras vivas de la noche anterior. Nadie se atrevía a borrarlas, porque cada vez que alguien intentaba limpiar la piedra, el trapo se deshacía en las manos. Pero ese amanecer no trajo rezos. Trajo a un hombre. Caminaba descalzo, con una túnica antigua y la piel curtida como cuero olvidado. Sus ojos parecían dos abismos llenos de tiempo. No se presentó, solo dijo: yo también lo escuché, hace 40 años. El Padre Salvador lo reconoció vagamente. Se llamaba Joaquín. Había sido seminarista, brillante y entregado, hasta que desapareció sin dejar rastro una noche de 1983. Nadie supo por qué, ni a dónde,
Hasta ahora, yo oraba con fe, dijo el hombre frente a todos. Más que cualquiera. Pedía respuestas. Pedía consuelo. Y un día, no fue Dios quien me respondió. Fue él. ¿Noé? Preguntó Inés con voz suave. Joaquín bajó la cabeza. Ese nombre me partió el alma en dos. Desde entonces, oigo todo. Cada oración lanzada al aire. Cada susurro de desesperación. Cada palabra que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y qué pasó contigo? Intenté advertir. Intenté escribir lo que escuchaba. Pero los papeles se borraban. Las grabaciones estallaban. Y en mi lengua aparecían frases que no eran mías. Yo no hablé durante 30 años. Porque cada vez que abría la boca, hablaba él. El pueblo escuchaba en silencio. No por miedo, sino porque sabían, en lo más profundo, que el relato de Joaquín no era del pasado. Era un espejo del presente. ¿Y por qué regresaste?, preguntó Salvador. Joaquín alzó la mirada. Porque por fin alguien más lo oyó. Ella, Inés, no está poseída. Está habitada. Por lo que fue expulsado del trono antes de que existiera el pecado. ¿Y qué quiere de nosotros? No quiere adoración. Quiere reparación. Fue negado, callado, borrado, por Dios mismo. Un murmullo de horror recorrió la iglesia. Joaquín levantó las manos, mostrando las palmas marcadas con un símbolo. Una espiral abierta que sangraba levemente. No estoy aquí para predicar. Estoy aquí para advertir. Una vez que lo escuchas, ya no puedes dejar de escucharlo. Esa noche, cuando todos dormían, una nueva inscripción apareció en el altar. Bajo la anterior. No la escribió nadie. Emergió, como si hubiera estado escondida bajo la piedra durante siglos. Decía, no temas al eco, teme a la iglesia que te enseñó a taparte los oídos. Y en ese instante, por primera vez desde su construcción, la cruz sobre el altar se quebró en forma de oído. Capítulo 12. El ángel sin Dios. Los profetas anuncian. Los santos iluminan. Pero Inés solo repetía lo que nadie debía recordar. El aire del pueblo ya no olía a tierra húmeda ni a incienso. Olía a hierro, a revelación oxidada, a páginas que nunca debieron leerse. Inés no hablaba desde hacía 3 días. Solo escribía con los dedos en el suelo, en el agua, en la niebla. Y cada símbolo que dejaba detrás, se repetía en sueños por toda la aldea. Una espiral incompleta, con una ala rota al centro. El padre Salvador estaba convencido. Era un mensaje, pero no uno nuevo. Era un mensaje final. La noche anterior, Joaquín había desaparecido sin dejar rastro. Solo dejó una frase escrita en la banca donde se sentaba. La voz no busca templos. Busca cuerpos dispuestos a recordarle al mundo que fue Dios quien cerró el oído primero. Esa tarde, Inés pidió hablar, pero no en la iglesia, ni en la plaza. Pidió hacerlo desde el campanario, donde nadie predica, donde solo se observa. El pueblo se reunió sin entender. Ella subió con paso firme, pero sus ojos ya no eran ojos. Eran vacío iluminado. Eran escucha pura. Desde lo alto, su voz sonó distinta. No fuerte, no débil, inevitable. No soy la primera. El pueblo contuvo el aliento. Hubo otros, antes de mí, antes de la cruz, antes del diluvio, antes de la palabra ángel. ¿Quiénes fueron?, gritó una mujer. Inés cerró los ojos y respondió con una voz más antigua que cualquier idioma. Fueron oídos sin boca. Fueron carne de profecía abortada. Fueron quienes repitieron el nombre que Dios enterró bajo el cielo. Y fueron apagados, hasta que yo los soñé. Padre Salvador sintió un vértigo en el alma. No era herejía lo que escuchaba. Era verdad no autorizada. Entonces tú eres una más. Inés bajó la vista y sonrió con tristeza. No, soy la última en repetir. Porque la próxima, ya no repetirá. Hablará. Y cuando eso ocurra, la voz que fue negada ya no necesitará eco. Tendrá cuerpo. Tendrá verbo. El cielo comenzó a tornarse rojo. No por el sol, sino por algo que subía. No que bajaba. Las nubes giraban en espiral. Y un sonido surgió del horizonte. Una campana rota, repicando desde adentro del mundo. ¿Qué es eso?, preguntó alguien. El llamado, susurró Inés. No a la oración, sino al recuerdo. Esa noche, los vitrales de la iglesia desaparecieron. No se rompieron. Se fundieron en el aire como humo de tinta. Y donde antes estaban los santos, ahora solo quedaban siluetas de figuras aladas, con los ojos vendados,
Padre Salvador escribió en su diario por última vez. No sé si la escuchamos demasiado tarde, o si lo hicimos justo antes del final, pero sé que Inés no era santa, ni mártir, era eco, y en su garganta se escondía el último ángel, uno que fue creado para escuchar, y no tuvo a quién. Capítulo 13. ¿Quién la enseñó a rezar así? Ella hablaba como si hubiera estado allí, en el inicio, en el error, en el silencio de Dios. El pueblo ya no preguntaba si Inés era santa, tampoco si estaba poseída. Esa conversación había muerto. Lo que importaba ahora era quién le enseñó a rezar de esa forma. Porque cada palabra que ella decía, cada oración que murmuraba al aire, no se parecía a nada que hubiese sido pronunciado por profetas, mártires, o santos, y sin embargo, era reconocible, como si la humanidad entera la hubiera sabido alguna vez, y la hubiera olvidado por orden divina. Una noche, el Padre Salvador reunió a los pocos fieles que aún no se habían rendido al eco. Hay que saber de dónde lo aprendió. Nadie repite sin haber escuchado antes. Una mujer, anciana y encorvada, levantó la mano. Yo la vi cuando era niña, dijo, antes de que la iglesia la recogiera. ¿Dónde? En el bosque, sola, pero no parecía perdida. Estaba escuchando, y hablaba con alguien que no veíamos. ¿Con quién? La mujer tembló. Con las piedras. Investigaron los primeros registros. El acta de bautismo. El expediente del convento. Nada. Solo una nota escrita a mano por un sacerdote ya muerto. Encontrada sin pasado. Pero con la mirada de los que ya saben. Dice que fue enseñada por uno que no tiene lengua, pero cuya voz se escucha en el agua que nadie bendijo. Padre Salvador confrontó a Inés al día siguiente. ¿Quién te enseñó a rezar así? Ella sonrió, pero fue una sonrisa llena de compasión, como quien sabe una verdad imposible de compartir. No fui enseñada, Padre, fui recordada. ¿Recordada por quién? Por él, por el que escuchó todas las súplicas que jamás llegaron al cielo, por el que fue exiliado de la memoria de Dios, porque no estaba hecho para juzgar, sino para devolver, para repetir, para amar sin altar. El cielo cambió de color esa tarde, pasó de gris a rojo, del rojo al negro, y del negro al transparente. No se volvió claro, se volvió inexistente, como si lo que separaba a los hombres del más allá, se hubiera retirado en silencio. Inés entró sola al templo, y el altar comenzó a agrietarse bajo sus pasos. De sus labios salieron palabras nunca antes escuchadas, pero que todos entendieron. Yo soy el eco final, la última repetición. Después de mí, no habrá oraciones, solo respuesta. Padre Salvador escribió en su diario. No hay nada más devastador que escuchar lo que fue olvidado a propósito. Inés no fue enviada, fue recordada, y lo que recuerda, no tiene lugar en nuestra teología. Esa noche, la campana mayor del convento sonó por sí sola, 13 veces, y en el aire, como una confesión colectiva. El pueblo entendió. Inés no hablaba con Dios. Nunca lo hizo. Ella respondía a lo que él había tratado de enterrar. Capítulo 14. Ella no era santa. Era eco. Cuando el pueblo dejó de llamarla Inés, no fue por desprecio. Fue porque recordaron que ese no era su verdadero nombre. La mañana amaneció sin tiempo. Los relojes del pueblo se detuvieron. Las campanas no sonaron. El gallo no cantó. Solo una palabra flotaba en el aire. Suave pero contundente. Una palabra que nadie había pronunciado antes. Y que, sin embargo, todos reconocieron. Azariel. Fue Sor Lucía quien lo dijo primero. En mitad del rezo, sus labios se desviaron sin intención. Santa Azariel, escúchanos. Se detuvo de inmediato. No sabía por qué lo había dicho, ni de dónde había salido aquel nombre. Solo sintió una lágrima caliente recorrerle el rostro. La misma noche, un niño pequeño lo dibujó en la tierra con un palo, y al lado, hizo una espiral con alas quebradas. Y al día siguiente, el Padre Salvador lo leyó en su misal, en tinta roja, entre las páginas de un salmo ya olvidado. Y el eco tomó carne bajo el nombre que fue sellado. Azariel, la que recuerda lo que el cielo negó. Cuando Inés entró al templo esa tarde, nadie la saludó como antes. Nadie susurró la niña santa, ni la elegida. Nadie dijo su nombre humano. Uno por uno, comenzaron a arrodillarse ante ella. No como ante una diosa, no como ante una santa, sino como ante una verdad. Y todos, como si hubieran ensayado en sueños, pronunciaron: Azariel. Ella no negó,
No corrigió, solo cerró los ojos. Y sonrió con un alivio que no era suyo. Era del mundo entero. Padre Salvador se acercó, con el crucifijo en la mano. La cruz brillaba tenuemente, como si, por primera vez, no se resistiera a su presencia. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó él. Porque no era el momento, respondió ella. El eco no revela su nombre hasta que es necesario. Y ahora, ya no queda más que decir. Entonces, esto es el final. Azariel lo miró. Sus ojos eran ahora espirales lentas, como la forma en que el tiempo se pliega cuando se cansa. Es el final de la repetición. Lo que viene después será original, pero no será mío. Será de ustedes. Esa noche, el altar se desarmó. Las piedras comenzaron a caer por sí solas. No con violencia, con propósito. Y bajo ellas, una cavidad secreta que nadie conocía reveló su contenido. Un cuenco de barro, con cenizas tibias. Y dentro, un manuscrito de piel. Solo una página. Solo una línea. Cuando digan su nombre verdadero, el eco se disolverá, y el silencio volverá a ser elección. Al amanecer, Azariel se sentó sola frente a la puerta del templo. Las aves no volaban. Las hojas no caían. El mundo contenía el aliento. Y entonces, sin anunciarlo, comenzó a desaparecer. No en fuego, no en luz, en transparencia, como si nunca hubiera estado. Y al mismo tiempo, siempre lo hubiera estado. Y justo antes de desvanecerse por completo, susurró: ya no necesitan recordar. Ahora pueden hablar por ustedes mismos. Y el mundo, por primera vez en siglos, se escuchó a sí mismo. Capítulo 15. El verbo regresó por ella. Cuando el eco se apagó, el mundo no quedó en silencio. Quedó despierto. La plaza donde Azariel, la que antes fue Inés, se desvaneció. No volvió a ser la misma. La piedra donde solía sentarse no se volvió fría. Se volvió hueca, como si el tiempo la hubiera dejado atrás. Pero la memoria siguiera latiendo dentro. Los habitantes no lloraron, porque lo que se fue no era pérdida. Era devolución, una entrega a lo que siempre había estado, esperando que alguien lo repitiera con la voz correcta. Y ella fue esa voz, no por original, sino por fiel al eco. Días después, los vitrales de la iglesia comenzaron a regenerarse solos. Pero ya no mostraban santos, ni crucifixiones, ni vírgenes coronadas. Ahora mostraban escenas imposibles. Una figura sin rostro hablando con las raíces de un árbol. Un niño escuchando al viento bajo el agua. Una lengua dormida en una piedra. Y una espiral de fuego abriéndose en el pecho de una mujer. En cada escena, la misma frase, tallada en cristal: aquí no reza nadie. Aquí se responde: Padre Salvador, que envejeció 10 años en 3 semanas. Se convirtió en el guardián del altar vacío. Cada mañana se sentaba frente a la nada. Y decía: habla, nada más, solo eso. Y esperaba. Un día, algo respondió, pero no con voz, con comprensión. Una idea, limpia, viva, directa. Ella no vino por ti. Ella vino antes de ti. Tú viniste para escucharla partir. Los niños comenzaron a nacer con marcas en la piel. No eran deformaciones. Eran símbolos, espirales, grietas doradas, como si el cuerpo recordara algo que el alma ya no necesitaba decir en palabras. Y cuando abrían la boca por primera vez, no lloraban, cantaban, notas suaves, repetitivas, sin idioma, pero las madres entendían, todos entendían. Era gratitud, era inicio, era verbo. Una mañana, la piedra hueca donde se despidió Azariel se quebró. Dentro, no había huesos, ni polvo, ni reliquias, solo una palabra escrita en ceniza. Escucha. Y junto a ella, un cuaderno en blanco, con la tapa hecha de piel viva, palpitante, esperando que alguien más comience a escribir. El Padre Salvador fue el primero. Tomó la pluma. No escribió con tinta, sino con sangre de dedo. Y no escribió una oración, ni una doctrina. Escribió una pregunta. ¿Qué querías que recordáramos? La respuesta apareció sola, como si la página ya la tuviera impresa en otro plano. Que nunca fue Dios quien prohibió hablar. Fue el miedo. Y yo solo vine a devolverles la voz. Así terminó la era de los ecos. Y comenzó la era del verbo original. Sin jerarquía, sin templo, sin silencio impuesto. Y el mundo, por fin, habló.